Terminación de la respuesta. Ya se mostró que la unión con ligandos conduce a la activación del receptor. Los receptores activados encienden las proteínas G y estas a su vez a los efectores. La desensibilización, proceso al que los receptores activos para que se suspendan la activación adicional de las proteínas G, ocurre en dos pasos. El primero, el dominio citoplasmático del GPCR activado se fosforila por activación de un tipo específico de sinasa, la sinasa del receptor unido a proteína G. La fosforilación del GPCR establece las bases para el segundo paso, que es la unión de proteínas llamadas arrestinas. Las arrestinas constituyen un pequeño grupo de proteínas que se unen con los GPCR y compiten por la unión con las proteínas G heterotriméricas. La desensibilización es uno de los mecanismos que les permite a una célula responder a un cambio en su ambiente en un lugar al continuar su disparo de modo indefinido en presencia de un ambiente inmutable. Las arrestinas pueden describirse como centros proteicos porque pueden unirse a muy diversas proteínas que intervienen en los procesos intracelulares. Al estar unidas a GPCR fosforilados, las moléculas de arrestina pueden unirse a moléculas del adaptador AP2 situadas en las depresiones revestidas de la claritrina. Las interacciones entre la célula arrestina ligada y las depresiones revestidas de claritrina introducen la capacitación de GPCR fosforilados al interior de la célula por medio de endocitosis. En algunos casos, los receptores transcurren por la vía endocítica al interior de endosomas. En moléculas de arrestina acompañantes actúan como una estructura de andamiaje para ensamblaje de complejos de señalización citoplásmica. La vía MAPQ, que se expone con mayor detalle en apartados ulteriores según expertos, es activada por GPCR unidos a arrestina y localizados dentro de los endosomas. La desensibilización, proceso que bloquea los receptores activos para que suspendan la activación adicional de las proteínas G, ocurre en dos pasos. En el primero, el dominio citoplasmático del GPCR activado se fosforila por acción de un tipo específico de sinasa, la sinasa del receptor unido a proteína G. La fosforilación del GPCR establece las bases para el segundo paso, que es la unión de proteínas llamadas arrestinas. Las arrestinas constituyen un pequeño grupo de proteínas que se unen con los GPCR y compiten por la unión con las proteínas G heterotriméricas. La desensibilización es uno de los mecanismos que les permite a una célula responder a un cambio en su ambiente en lugar de continuar su disparo de modo indefinido en presencia de un ambiente inmutable. Las arrestinas pueden describirse como centros proteicos porque pueden unirse a muy diversas proteínas que intervienen en los procesos intracelulares. Al estar unidas a GPCR fosforilados, las moléculas de arrestinas pueden unirse a moléculas del adaptador AP2 situadas en las depresiones revestidas de clatrina. Las interacciones entre la arrestina ligada y las depresiones revestidas de clatrina introduce la captación de GPCR fosforilados al interior de la célula por medio de endocitosis. En algunos casos, los receptores transcurren por la vía endocítica al interior de los endosomas, en las que las moléculas de arrestina acompañantes actúan como una estructura de andamiaje para el ensamblaje de complejos de señalización citoplasmática. La vía MAPK, que se expone con mayor detalle en apartados ulteriores, según expertos, es activada por GPCR unidos a arrestina y localizados dentro de los endosomas. La señalización por la unidad G-alfa activada termina por un mecanismo menos complejo. La molécula GTP unida tan solo se hidroliza a GDP. La terminación de la reacción se acelera por los reguladores de la señalización de proteína G. La interacción con una proteína RGS aumenta la velocidad de hidrólisis de GTP-ASA por la subunidad G-alfa. Una vez que se hidroliza la GTP, la G-alfa GDP se vincula de nueva cuenta con las subunidades G beta y gamma para reformar el complejo triomérico inactivado.
Trastornos relacionados con los receptores unidos a proteínas G. Los GPCR representan la familia más grande de genes codificados por el genoma humano. Su importancia en la biología humana se refleja por el hecho de que más de un tercio de todos los fármacos que requieren prescripción médica actúan como ligandos para esta enorme superfamilia de receptores. El origen de varios trastornos hereditarios se rastreó hasta defectos en los GPCR y las proteínas G heterotriméricas. La ceguera. Esta anomalía puede ser causada por mutaciones en el gen que codifica la rodopsina. La retinitis pigmentosa es resultado de una mutación que causa la pérdida de la función del receptor codificado. Muchas mutaciones que alteran la estructura de las proteínas de señalización pueden tener el efecto contrario y causar lo que se conoce como ganancia de función. La mutación que causa los adenomas tiroideos no se encuentra en la posición normal de la tiroides del paciente, sino nada más en el tejido tumoral, lo que indica que la mutación no se heredó, sino que surgió de las células de la tiroides que luego proliferó hasta dar lugar al tumor. Las mutaciones se consideran como cambios raros y discapacitados en la secuencia de nucleótidos de un gen. En cambio, los polimorfismos genéticos son variaciones frecuentes y normales en la población. Aún así, en los últimos años resultó claro que los polimorfismos genéticos pueden tener un efecto considerable en las enfermedades humanas, al tomar ciertos individuos más o menos susceptibles a determinados trastornos respecto de otros. Regulación de las contracciones de glucosa sanguínea. Todos los tipos de células del cuerpo pueden utilizar glucosa como fuente de energía. Se oxida a CO2 y H2O por hidrólisis, como el ciclo de ácido tricarboxílico, lo que brinda a las células el ATP que puede emplearse para impulsar las reacciones que requieren energía. En las células animales, el exceso de glucosa se almacena en forma de glucógeno, un polímero grande y ramificado que consta de monómeros de glucosa unidos por enlaces glucosídicos. La hormona glucagón es producida por las células alfa del páncreas en respuesta a concentraciones de bajas glucosas en la sangre. El glucagón estimula la degradación del glucógeno y libera la glucosa en el torrente sanguíneo, lo cual causa el aumento de sus concentraciones ahí. La hormona de insulina es producida por las células beta del páncreas a respuesta a altas concentraciones de glucosa y estimula la captación de esta y su almacenamiento como glucógeno. La adrenalina se produce en las glándulas suprarrenales en situaciones de estrés. Incrementa la concentración sanguínea de glucosa para proporcionar al organismo la energía extra necesaria para enfrentar la situación de estrés en un momento dado. La insulina actúa a través de proteína tirosina sinasa receptora y su transducción de señales. El glucagón es una proteína pequeña formada por 29 aminoácidos, mientras que la adrenalina es una molécula pequeña derivada de la tirosina. Movilización de glucosa, ejemplo de una reacción inducida por CAMP. El CAMP se sintetiza por acción de la adenilciclasa, una proteína integral de la membrana cuyo dominio catalítico se encuentra en la superficie interna de la membrana plasmática. El primer paso tiene lugar cuando la hormona se une con su receptor, lo que activa la unidad G-alfa, la cual promueve un efector de la adenilciclasa. La enzima activa cataliza la información de CAMP. Una vez formadas, las moléculas de CAMP se difunden en el citoplasma, donde se unen en un sitio alostérico en una subunidad reguladora de una proteína sinasa dependiente de CAMP. En condiciones normales, las subunidades reguladoras inhiben la actividad catalítica de la enzima. La unión con CAMP hace que se separen las subunidades inhibidoras, con lo que se liberan las subunidades catalíticas de pKa. Los sustratos de pKa en una célula hepática incluyen dos enzimas que tienen una función crucial en el metabolismo de la glucosa, el glucógeno sintetasa y la fosforilasa sinasa. Ampliación de las señales. La unión de una sola molécula de hormona con la superficie celular pueden activar varias moléculas de la adenilciclasa, cada una de las cuales da origen a una gran cantidad de mensajeros CAMP en un periodo corto de tiempo. Las moléculas de CAMP activan la pKa
Cada unidad catalítica de pKa fosforila una gran cantidad de moléculas fosforilasa sinasa, las que a su vez fosforilan una cantidad aún mayor de moléculas de glucógeno fosforilasa, que luego pueden catalizar la formación de una cantidad mucho mayor de fosfatos de glucosa. Otros aspectos de las vías de traducción de señal de CAMP. Una fracción de las moléculas de pKa activadas se trasladan al núcleo donde fosforilan proteínas nucleares claves, que en particular un factor de transcripción denominado CREP. La versión fosforilada de CREP se une con un dímero de puntos sobre el DNA que contiene una secuencia particular de nucleótidos. Los CREP se localizan en las regiones reguladoras de los genes que participan en las respuestas del CAMP. El CAMP se produce en muchas células diferentes como reacción de una gran diversidad de distintos ligandos. Las vías del CAMP también se han referido en procesos que ocurren en el sistema nervioso, como el aprendizaje, la memoria y la adicción a las drogas. Otro nucleótido cíclico del GMP cíclico también actúa como segundo mensajero en ciertas células, como lo ilustra la relación inducida en las células del músculo liso. Además, el GMP cíclico tiene una función clave con la vía de señalización de la visión, aunque la activación de pKa en la célula hepática como respuesta de la adrenalina conduce a la degradación de glucógeno, la activación de la misma enzima en una célula del túbulo renal como reacción de la vasopresina produce una mayor permeabilidad de la membrana del agua, y en una célula tiroidea como respuesta a la TSH conduce a la secreción de la hormona tiroidea. La respuesta se obtuvo en parte de la observación de que diferentes células expresan diferentes sustratos de pKa y también en parte del descubrimiento de proteínas fijadoras de pKa o AKAP que funcionan como centros de señalización. La función de los GPCR en la percepción sensitiva. La capacidad de los seres humanos para ver, percibir y oler algunas cosas dependen de una buena medida de los GPCR. La rodopsina es la proteína sensible a la luz presente en los bastones de la retina, que son las células fotorreceptoras que responden a la baja intensidad de luz y proporcionan las imágenes en blanco y negro y el ambiente por la noche o en una habitación oscura. El GMP tiene un cometido importante en la excitación visual en los bastones de la retina. En la oscuridad son grandes los niveles de GMP y por ello producen unirse a los conductos de sodio reguladores por eGMP en la membrana plasmática, de modo que se conservan a los conductos como una configuración abierta, y ello culmina en una cantidad de penetración de corriente de iones. El sentido del olfato depende de los impulsos nerviosos transmitidos por las neuronas olfatorias desde el epitelio, que recubre a la parte superior de la cavidad nasal, hasta el bulbo olfatórico, que se localiza en la base del cerebro. Las puntas distales de estas neuronas, que se encuentran en el epitelio nasal, contienen receptores olfatorios que son GPCRs capaces de unirse con varias sustancias que egresan a la nariz. La percepción del sabor por parte de los humanos es mucho menos discriminativa que la del olfato. Cada célula receptora del gusto en la lengua transmite solo de 5 características básicas, que son salado, agrio, dulce, amargo o umami. Las células receptoras del gusto que inducen el sabor de umami reaccionan a los aminoácidos, ácido aspartico y glutámico y a nucleótidos purínicos. Generan una percepción de que un alimento es sabroso. Esta es la explicación de la adición frecuente del glutamato monosídico y guanilato disódico de alimentos preparados para intensificar su sabor. La percepción de que un alimento o bebida es salado o agrio es inducida directamente por iones sódicos o protones en alimentos. Estos iones pasan a través de la membrana plasmática de células receptoras por medio de los conductos de sodio hidrógeno respectivo, lo cual culmina a una despolarización de la membrana plasmática de tales células.